Para mí, la gran aportación de la Unión Europea a Francia fue de dar una dimensión colectiva a la reconciliación franco-alemana. De una dimensión bilateral se transformó en dimensión europea, compartida por todos los pueblos de Europa, apoyando y fortaleciendo a la reconciliación franco-alemana. Para mí, esto ha sido la mayor aportación de la Unión Europea, una de las principales a Francia, y Francia aportó a la Unión Europea la necesidad de ser un actor global de las relaciones internacionales, siendo un actor geopolítico, teniendo peso en todas las grandes organizaciones internacionales para favorecer el multilateralismo y la solidaridad con los pueblos menos favorecidos, más pobres. La Unión Europea es hoy un gran actor de la ayuda a los países en desarrollo y creo que Francia empujó muchísimo para esta solidaridad y este multilateralismo europeo. Para mí, que soy nieto de dos abuelos que fueron presos de guerra durante la Segunda Guerra Mundial en Alemania, la Unión Europea significa la paz y la construcción de solidaridades entre pueblos que antes se enfrentaron durante siglos. Para mí, el principal aporte de la Unión Europea es la construcción de políticas comunes en todos los sectores de la vida pública, la agricultura, la educación, la ciencia, para favorecer el intercambio de experiencias entre pueblos y compartir las mejores políticas públicas. El contexto de crisis sanitaria mundial muestra que la salud es un bien público mundial. La Unión Europea debe de construir rápidamente una política común de la salud que antes no existía, no estaba prevista en las competencias europeas y mañana vamos a tener que rectificar y ayudar a la Unión Europea a construir un espacio de la salud común a los países europeos para proteger mejor a nuestros ciudadanos.